Hola a todos, yo soy la doctora Valeria Sandrea, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Ciencias Médicas y en esta oportunidad vamos a desarrollar una enfermedad del globo ocular denominada glaucoma. El glaucoma, por definición, es una enfermedad del nervio óptico, una neuropatía óptica multifactorial, evolutiva y crónica que se caracteriza por daño del campo visual, obviamente al estar afectado el nervio óptico, y frecuentemente se la asocia a presión intraocular elevada. Como datos, es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo, con una prevalencia que varía según la edad, del 2 al 2,5% en personas mayores de 40 años, aumentando cerca de un 7% en mayores de 75 años. Y en la mayoría de sus formas clínicas es asintomática. Para entender un poquito cómo se produce esta patología y cómo lo afecta posteriormente al nervio óptico y al campo visual, como uno de los factores principalmente relacionados es la presión ocular, vamos a analizar eh, cómo está definida esta. La presión intraocular la define un equilibrio entre la producción del humor acuoso y su eliminación del globo ocular, o sea, su drenaje. El humor acuoso se produce en la cámara posterior, en los procesos ciliares, baña toda la cámara posterior, en la cual encontramos al cristalino, pasa a través de la pupila a la cámara anterior para también bañar esta porción del espacio del globo ocular y sale por el ojo a través de dos vías. La vía convencional, que es la vía del trabeculado, en un 80 o un 90% se evacúa el humor acuoso por esta vía, y la vía no convencional, que es la vía uveoescleral. Acá vemos específicamente dónde estaría. Este sería, para que vean todo el globo ocular, dónde estaría el seno o ángulo camerular por el cual se drena la mayor parte de entre el 80 y 90% del humor acuoso que se produce en esta parte. Esta es una imagen, un dibujo de específicamente cuáles son las porciones que componen y que tenemos que analizar del seno camerular, desde los procesos iridianos hasta la línea de Schwalbe. Es una porción que la forma dos prolongaciones de la esclera. La esclera en su porción más anterior emite tres prolongaciones. Una es el limbo esclerocorneano, otra es la segunda prolongación, va a formar parte de la línea de Schwalbe. En estas se engarza la córnea a modo de vidrio de reloj. Y la tercera porción es el espolón escleral, donde se ancla la raíz del iris. Entre la línea del Schwalbe y el espolón escleral es donde vamos a encontrar estas estructuras filtrantes del trabeculado. El trabeculado se contacta directamente con el canal de Schlemm, que es un conducto en íntima relación con las venas epiesclerales, que es por donde termina de drenarse este humor acuoso. ¿Cómo vamos a medir la presión intraocular? Bueno, el mecanismo es a través de un aparato, que es el tonómetro de aplanación de Goldman. Este estudio se llama tonometría y vamos a tener que considerar, estas son las imágenes de lo que es un tonómetro aplanático. Normalmente está adosado a la lámpara de hendidura o biomicroscopio. Tiene un rotor calibrado y un cono que es el que apoya en el globo ocular, obteniendo esta imagen. Esta imagen la obtenemos una vez que ponemos dos colirios. Una tiene que ser la anestesia proparacaína, porque si no, no podríamos tocar el globo, desencadenaríamos el reflejo corneano. Y otra es un colorante, que es un colorante de color amarillo, que es la fluoresceína. Entonces, los valores que vamos a encontrar normales van a ser más o menos un límite inferior de 10 milímetros de mercurio y un superior de 20. El superior va a depender igual de otros factores que, bueno, no
no los vamos a considerar en este teórico. Sí, también podemos encontrar oscilaciones durante el día y por eso llamamos no, por eso hacemos muchas veces una curva diaria de presión, porque puede oscilar desde las primeras horas de la madrugada hasta el final del día entre 3 a 4 milímetros de mercurio. Estos valores normales, incluso estas oscilaciones diarias son mayores en los pacientes glaucomatosos. Por eso les decía que a veces es importante cuando nosotros tenemos un paciente sospechoso de glaucoma, realizar estas tomas en varios momentos del día, desde una posición de reposo, incluso acostado el paciente, hasta el atardecer, hasta las 8 o 9 de la noche, y sacar una media y una variabilidad. Esos son los valores normales de media de 19 milímetros de mercurio, y una variabilidad es normal cuando es de 2,1. Una vez que nosotros, esto es otra imagen en la cual el tonómetro es un tonómetro de mano, no necesariamente tiene que estar adosado a la lámpara de hendidura. Entonces, esta es la imagen que vamos a observar a través del ocular de la lámpara de hendidura una vez que apoyamos el cono en la córnea. Los valores normales dijimos que oscilan entre 10 a 20 milímetros de mercurio y vamos a hacer la lectura cuando estos dos semicírculos que se proyectan al apoyar el cono se tocan por su borde interno. Normalmente cuando arrancamos la toma de presión ponemos el rotor, ese que ustedes vieron calibrado, en el valor de 10 milímetros de mercurio y podemos obtener una imagen de semicírculos separados o muy superpuestos. Entonces lo hacemos girar hasta que conseguimos esta imagen, la que dijimos que se tocan por los bordes internos, y hacemos la lectura de los valores de presión en ese momento. Este tipo de evaluación de la presión intraocular, que es la tonometría digital, es muy importante que ustedes las conozcan desde el punto de vista de médicos generalistas, lo que pueden llegar a detectar en una guardia general, eh, y es realizando una presión con los dedos índices sobre el globo ocular en forma oscilante. Apretamos uno de los dedos índices y vemos cómo la sensación de rebote en el otro dedo índice, y normalmente la consistencia del globo ocular tiene que ser elástica. La tonometría digital siempre se hace comparando un globo ocular con el otro y después vamos a ver por qué. Como dijimos que depende mucho la presión intraocular del drenaje del humor acuoso, eh, otra cosa que tenemos que analizar es cómo es la estructura normal de este seno camerular o ángulo camerular. El estudio en este caso se llama gonioscopía. Lo vamos a realizar con una lente que puede ser de 3 espejos, de 4 espejos o de un espejo, dependiendo de el observador. Y vamos a ir viendo, esta es la lente, la vemos desde el frente, vamos a usar uno de estos espejos, es la lente o gonioscopio de Goldman, y a partir de una serie de reflejos del sistema de iluminación de la lámpara de hendidura sobre el espejo, vamos a observar la anatomía del seno camerular. Depende de la cantidad de estructuras que nosotros observemos, o sea, si observamos desde la línea de Schwalbe hasta los procesos iridianos, vamos a tener un ángulo completamente abierto. Esto es a modo informativo y distintas formas de clasificación de acuerdo a la cantidad de estructuras que veamos de los grados de apertura del seno camerular, en este caso, y que es más fácil a mi criterio, el grado 0 es en el que no se visualiza ninguna estructura o ángulo cerrado, y de ahí, dependiendo de entonces de la cantidad de estructuras que veamos, tenemos el más abierto de todos, que es el grado 4. ¿Para qué es importante esto? Bueno, acá vemos en vivo, en el ojo, cómo estaríamos observando la imagen gonioscópica de un seno camerular abierto. Esto que vemos acá es, que lo vemos en color rojo, en realidad, es la parte del canal de Schlemm donde observamos que
estaría el trabeculado filtrante. En este caso es un ángulo completamente abierto, vemos hasta la banda del cuerpo ciliar, y en este caso vemos solo parte de las estructuras del ángulo. Entonces, ¿por qué es importante tener este estudio realizado? Porque nos va a ayudar a clasificar los glaucomas en primarios, secundarios, y hay un tercer tipo de glaucoma, que es el congénito. Dentro de los glaucomas primarios tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto o crónico simple, y el de ángulo cerrado, en el cual no vemos ninguna estructura, o ángulo agudo. Los glaucomas secundarios se van a referir a otras patologías el globo ocular, y los congénitos, que ya dijimos que son un ítem aparte. Con respecto al glaucoma crónico simple o de ángulo abierto, entonces destacar que es una neuropatía óptica lentamente progresiva, multifactorial, que generalmente es bilateral, no necesariamente tiene que ser simétrico, y crónico, que tiene un comienzo insidioso en la edad adulta, y que tenemos que tenerla muy en cuenta porque es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Clínicamente va a ser un paciente asintomático hasta que haya una pérdida significativa del campo visual. El paciente no se da cuenta, por lo tanto, es importante que ustedes, como médicos generalistas, orienten a los pacientes a hacer la consulta oftalmológica pertinente una vez al año, después de los 40 años, y que sea realizada por, obviamente, un oftalmólogo, para que pueda realizarle todo el examen oftalmológico completo, porque es importante, porque es la única forma, al ser asintomático, que tenemos de detectar alteraciones en las fases tempranas de esta patología. Y ahí vamos a analizar cada uno de los signos: la presión aumentada o fluctuaciones en la presión intraocular, cambios en el nervio óptico, de ahí que es importante hacer el fondo de ojo, y en base a estos dos factores, la presión intraocular aumentada y los cambios del fondo de ojo, que vamos entonces a complementarlo con el estudio de la gonioscopía y del campo visual. En el caso del glaucoma crónico de ángulo abierto, entonces la presión intraocular ya dijimos que va a estar aumentada por encima de sus valores normales, mayor de 20, 22. Cambios en el nervio óptico. Para eso vamos a realizar, generalmente hacemos la biomicroscopía de fondo de ojo con lupas, ya sea de 90 o de 78 dioptrías. Esta es la imagen de las lupas. Y vamos a analizar varias cosas. Si tenemos en cuenta lo que es el fondo de ojo normal, esta es la papila óptica, que es el nervio óptico, que es lo que vamos a analizar, y vamos a evaluar la relación de estas dos porciones de la papila. Esta más rosada, que la vemos acá, más rosada, que es el anillo neuroretinal, o sea, donde se confluyen todas las fibras nerviosas, y una parte más blanca, que es la excavación del nervio óptico, que es normal de acuerdo a la medida. Cuando esta relación de la copa, o sea, de la excavación, con el total del disco o papila óptica se altera, podemos empezar a sospechar que estamos ante alguna alteración relacionada con algún aumento de la presión intraocular. Esa división se realiza en décimos, o sea, dividiendo la cabeza del nervio óptico en décimos, y vamos a tener un aumento de esa excavación. La relación normal es entre 0,5, 0,6 o menor de esa, ya a partir de 0,7 es patológica. Vamos a volver a la diapositiva anterior. Otra cosa que tenemos que analizar es la relación dentro del anillo neuroretinal de sus sectores inferiores, superior, nasal y temporal, y vamos a tener que se empieza a alterar esa relación en
una frecuencia que primero lo hace el sector inferotemporal, superotemporal, temporal y por último nasal. Otros hallazgos que podemos encontrar, atrofia peripapilar y hemorragias peripapilares. Entonces, volviendo a esta diapositiva, analizando esta relación copa-disco, esta sería una relación normal y a medida que se produce el daño glaucomatoso, como vamos viendo en estos dibujos, esta relación va aumentando. En este caso, si ustedes observan acá, va a disminuir, fíjense, esta porción del anillo neuroretinal con respecto a esta, va a disminuir inferotemporal el anillo neuroretinal. Y así vamos perdiendo esa relación en décimos hasta que llega una alteración completa de pérdida del anillo neuroretinal. Esto es para que vean otras alteraciones que podemos encontrar. Esta semiluna es una zona de atrofia peripapilar y estas, por ejemplo, son las hemorragias en astillas peripapilares que en el caso del glaucoma crónico nos indican progresión del daño. Bueno, en esta imagen vemos un estudio complementario, que por ahí lo van a ver porque se emplea mucho desde hace varios años, que nos brinda información cuantitativa para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. El estudio se llama tomografía de coherencia óptica, sus siglas en inglés son OCT, frecuentemente lo van a ver indicado de esa forma, y nos brinda datos estructurales, en el caso de el glaucoma, de el disco y de la capa de fibras. Es importante que tengamos en cuenta que este estudio complementa y no reemplaza al fondo de ojo que analizamos anteriormente, pero sí es importante porque muchas veces ante la sospecha de un nervio óptico patológico en periodos preperimétricos, o sea, previos a que se produzca la alteración en el campo visual, que lo vamos a ver en el desarrollo del tema, ya nos está indicando cierto nivel de daño. Otro estudio que tenemos que realizar en estos pacientes es el estudio del campo visual. Ya lo van a ver en el teórico y en el práctico correspondiente las características, pero en este caso es importante saber que complementa los hallazgos anteriores y que la mayoría de las alteraciones van a estar relacionadas con las alteraciones que vayamos teniendo en el fondo de ojo. Actualmente se usan estos equipos, que es para hacer la campimetría computarizada, pero también pueden llegar a observar algún informe de este tipo. Este es el campímetro perímetro de Goldman, que prácticamente está en desuso, pero bueno, me pareció importante mostrárselos acá por si ven alguna imagen de ella, de este tipo de estudio, perdón. Importante entonces tener en cuenta la distribución de las fibras en el fondo de ojo para ver cómo se van a ir produciendo las alteraciones en el campo visual en este tipo de pacientes. Tenemos el haz papilomacular, el numerito 1, las fibras arcuatas, temporales, superiores e inferiores, y las fibras radiales nasales. Entonces, como nosotros dijimos que esto está en íntima relación con las alteraciones del nervio óptico, dependiendo de qué porción de la fibra se vayan perdiendo, vamos a tener distintas alteraciones en el campo visual. Lo primero que vamos a tener, una disminución de la sensibilidad en la zona de Bierrum, que es entre los 10 y los 20 grados centrales del campo visual, la aparición de escotomas paracentrales aislados en esta área o del escalón nasal, un aumento de la mancha ciega, y a medida que avanza la lesión, estos escotomas van a ir confluyendo en esta zona de Bierrum hasta que queda una isla de visión central, que es lo último que se pierde, y persiste un remanente temporal. Acá vemos algunas alteraciones, un escotoma en la zona de Bierrum unido a la papila,
La alteración en este caso va a estar en este sector, en el sector de las fibras arcuatas superiores. En este caso, que el escotoma es superior, va a estar relacionado con las fibras arcuatas inferiores. Acá tenemos un remanente central, al igual que en esta, en el cual la mayoría de las fibras nerviosas se han perdido por esta alteración. Esta es una agonio, entonces, tener en cuenta en el glaucoma de ángulo abierto, una agonioscopía normal, las alteraciones características o cambios en el nervio óptico y las alteraciones correspondientes en el campo visual. El tratamiento del glaucoma crónico puede ser médico, puede ser con láser o quirúrgico. Saber que actualmente las drogas que se usan como primer escalón de tratamiento son los análogos de las prostaglandinas, los beta bloqueantes como segunda opción, los inhibidores de la anidrasa carbónica tópicos, alfa-adrenérgicos y mióticos que los reservamos únicamente para los casos de glaucoma de ángulo cerrado. Existen también combinaciones de estas drogas, por ejemplo, las prostaglandinas con los beta bloqueantes o los inhibidores de la anidrasa carbónica con los beta bloqueantes para facilitar el tratamiento médico de estos pacientes. Con respecto al tratamiento con láser, se puede usar el láser de argón o el Jack láser, y lo que se realiza, el tratamiento en sí se llama trabeculoplastia, y lo que se realiza es una apertura en la zona del trabeculado filtrante. Y por último, tenemos el tratamiento quirúrgico, si los anteriores no responden, la trabeculectomía y la colocación de válvulas, que en este caso no lo vamos a analizar. Sí, la trabeculectomía, que bueno, también van a tener videos de esta técnica quirúrgica, es realizar una ventana en el trabeculado filtrante para que el humor acuoso pase directamente de la cámara anterior al espacio subconjuntival. Esta es una serie de imágenes de lo que son las válvulas. Y vamos a pasar al glaucoma por cierre angular, glaucoma agudo, también primario. Este es importante que ustedes lo tengan en cuenta como médicos generalistas. Es el principal que tienen que acordárselo de aquí a que estén en presencia de una guardia. El glaucoma agudo por cierre angular primario lo podemos definir que es un aumento agudo de la presión intraocular, pero es una afección fundamentalmente que depende de factores mecánicos y biométricos que predisponen al ojo a este aumento o esta hipertonía que puede o no ser irreversible ante la presencia de factores desencadenantes. Entonces, tenemos que analizar que hay factores biométricos, como dijimos anteriormente, la cámara anterior estrecha, un largo axil menor a 22 milímetros de largo del globo ocular, un cristalino de espesor aumentado y un seno camerular estrecho. Los factores desencadenantes fundamentalmente va a ser la midriasis. La midriasis, entonces, frente a un ojo predispuesto, lo que va a producir va a ser un bloqueo pupilar y posteriormente un bloqueo trabecular. Por ello decimos que tiene que existir un seno camerular estrecho. Entonces, ante estos factores biométricos y ante el factor desencadenante, como puede ser una media midriasis o semimidriasis producida, ya sea puede ser por solo la presencia de la oscuridad, así como de por ahí factores tóxicos o medicamentosos, por ejemplo, el consumo de antiespasmódicos y demás, producen un aumento de la zona de contacto del iris con el cristalino, bloqueando el paso del humor acuoso de la cámara posterior a la anterior, lo cual lleva a que la raíz del iris se vaya acercando cada vez más a esta zona, tapando y obstruyendo completamente la salida del humor acuoso por la zona que dijimos que es la vía convencional. Estas son imágenes de un CT y de ultrabiomicroscopía
de esta zona de la cámara anterior, en el cual vemos un ángulo abierto, el iris, el cristalino, la córnea, la cámara anterior, el ángulo camerular, y cómo se ve la diferencia entre una y otra cuando estamos ante la presencia de un cierre angular. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Y acá entra importancia sospecharlo, porque es muy florido el cuadro clínico. Una es el interrogatorio, ¿no? Es un cuadro de aparición brusca en el cual el paciente refiere un dolor ocular muy intenso, que no solo puede estar obviamente referido al ojo, sino que generalmente se da en la zona periocular y como una cefalea tipo hemicránea. Puede haber ciertos signos prodrómicos, síntomas, perdón, prodrómicos, como que es la visión con halos irisados alrededor de las luces, disminución de la agudeza visual, y cuando el cuadro está completamente instalado, eh, pueden aparecer náuseas y vómitos. Y acá entra en importancia el hecho de que ustedes aprendan a hacer la tonometría digital, porque como dije antes, que se hace comparativamente en los dos ojos, vamos a ver y vamos a sentir en nuestros dedos que ese globo ocular va a ser muchísimo más intensa el tono con respecto al anterior, al contralateral. ¿Cuáles van a ser los signos que nos vamos a encontrar en estos pacientes? Ojo rojo, una congestión mixta, con una midriasis o semimidriasis generalmente oval, fija, con una cámara anterior muy estrecha, y esto lo vamos a determinar con una guardia general con una linterna enfocada desde el costado. Esta es una imagen biomicroscópica de lo que es una cámara estrecha, con pérdida del brillo de la córnea. Eso es resultado del edema corneal. Y si tenemos la posibilidad de tomar la presión intraocular con el tonómetro aplanático, vamos a observar una presión intraocular por encima de 40 milímetros de mercurio. Digitalmente hablando, vamos a encontrarnos con un tono muy rígido comparando al otro globo ocular, que va a ser mucho más elástico. El tratamiento del glaucoma agudo es primariamente médico, que es el que ustedes tienen que conocer, y después lo que le compete al oftalmólogo, al especialista, es el tratamiento quirúrgico y el tratamiento preventivo en el ojo contralateral. El tratamiento médico, vamos a tener que bajar la presión intraocular en forma muy rápida y lo vamos a hacer con drogas diuréticas osmóticas. Podemos usar el glicerol, que se da por vía oral. ¿Y por qué lo dije primero? Por ser la vía de administración más fácil, pero es la más difícil que el paciente tolere por las náuseas y los vómitos. La dosis es de 1 gramo kilo, diluido en agua, y muchas veces ponemos alguna esencia o algún sabor porque es muy intenso y estimula mucho más el vómito. Y lo más frecuente es usar el manitol endovenoso, manitol al 15%, endovenoso en un goteo rápido. La dosis también es de 1 a 2 gramos por kilo peso del paciente, y esto lo que nos va a permitir es un descenso rápido de la presión intraocular, más o menos en 30 minutos. Junto con esto, vamos a empezar a administrar inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía oral. La droga es la acetazolamida. Damos 2 comprimidos juntos. Los comprimidos vienen de 250 miligramos, porque la acción máxima es a las 2 horas. Entonces, cuando se termina el efecto de los diuréticos osmóticos, comienza a actuar el inhibidor de la anhidrasa carbónica. Y de ahí lo damos con un intervalo de dosis de un comprimido cada 6 horas, hasta que podamos hacer el tratamiento definitivo. Con respecto al tratamiento tópico, usamos drogas mióticas, la pilocarpina, al 1 al 2%, 1 gota por minuto,
durante los primeros 15 minutos y después cada 20 a 30 minutos y luego cada 4 a 6 horas. El miótico lo vamos a empezar a administrar tópicamente una vez que la presión intraocular desciende a menos de 40 milímetros de mercurio, dado que ni esta ni ninguna otra droga puede penetrar y tener su efecto en el globo ocular por encima de estas presiones. El tratamiento quirúrgico puede hacerse con láser o bien quirúrgicamente, haciendo un orificio en el iris, una segunda pupila. Esto se llama iridotomía o iridectomía si es quirúrgica. Pero también es importante, como sabemos que hay factores biométricos y que generalmente se dan esta forma en los dos ojos, un seno camerular estrecho, un largo axil corto y todo lo que mencionamos anteriormente, también se realiza la iridotomía periférica del ojo contralateral para prevenir una crisis en este segundo ojo, que no es más que acá tenemos esquemáticamente realizar un orificio en el iris, acá lo vemos en un dibujito, para que eventualmente, si hay un nuevo bloqueo a nivel de la pupila, el humor acuoso pueda pasar de la cámara posterior a la anterior por esta segunda opción. Esto es, digamos, lo mismo, pero quirúrgicamente. Esto con láser y esta es quirúrgica. Así quedan entonces una iridotomía periférica con láser. Fíjense que el orificio es mucho más pequeño que, lógicamente, si nos metemos por una incisión y cortamos con tijera un pedacito del iris. Esta sería la iridectomía quirúrgica. Y así lo vemos en una ultrabiomicroscopía. Bueno, algo de los glaucomas secundarios. Los glaucomas secundarios, vamos a rápidamente ver los más importantes. Se pueden deber a modificaciones en el cristalino, a alteraciones de la capa media o de la uvea, principalmente uveitis, a traumatismos quirúrgicos por rubiosis o neovasculares, medicamentosos o por aumento de la presión de las venas episclerales. Nos vamos a referir a los tres más importantes. Uno es el de origen cristaliniano. Dentro de este hay varias formas también. Una de ellas es la pérdida de la posición del cristalino, que se llaman glaucomas facotópicos. Pueden ser por subluxaciones, como en este caso, o luxaciones a la cámara anterior completa del cristalino. Acá también está bloqueando completamente. O pueden ser por cambios en la forma del cristalino. En este caso, si vemos acá, un cristalino aumentado de tamaño, como puede ser una catarata, que incluso ocupe espacio y que nos produzca un cierre angular. Los glaucomas secundarios a la uveitis son generalmente cuando estas uveitis se complican con seclusiones pupilares, como en este caso, en el cual todo el iris, por las sinequias posteriores, se pegan a la cara anterior del cristalino y indirectamente se produce un cierre angular. En el caso de los glaucomas por rubiosis o neovasculares, hay muchas patologías que pueden producir este glaucoma neovascular, pero como van a ver en teóricos más avanzados, principalmente se relacionan con aquellas que producen isquemia a nivel retiniano. La más frecuente es la diabetes, la retinopatía diabética, pero otras pueden ser una trombosis de vena central de componente predominantemente isquémico. ¿Por qué decimos que tiene que existir esta isquemia? Porque esto es lo que permite la producción de factores angiogénicos y lo que permite la proliferación de nuevos vasos, no solo a nivel de la retina, sino que también se producen a nivel del seno camerular, del iris y del reborde pupilar. ¿Cómo evitamos esto? Bueno, estas son imágenes gonioscópicas, perdón, en las cuales vamos a observar los pequeños vasos a nivel del seno camerular que, como estos vasos se producen con tejido fibroso, hace que indirectamente
se vaya cerrando el seno camerular. ¿Cómo vamos a prevenir esto? En aquellas patologías en las cuales tenemos una isquemia muy marcada de la retina, con la panfotocoagulación y con la inyección de drogas antiangiogénicas. La panfotocoagulación nos convierte una retina hipóxica, que es lo que empieza a aparecer en estas alteraciones de isquemia retiniana, en una retina anóxica. Por lo tanto, no se producen estos factores angiogénicos para la producción de nuevos vasos. El mismo efecto es el que se produciría con la inyección intravítrea de estas drogas antiangiogénicas. Esta es la imagen de un fondo de ojo en el cual se realizó una panfotocoagulación. Hay zonas que están ya pigmentadas por la aplicación del láser y otras que aún están blancas porque seguramente no haya pasado el periodo necesario para que se comiencen a pigmentar. Otro de los tratamientos en el glaucoma neovascular es la aplicación de frío a nivel del cuerpo ciliar o criocoagulación. Esta es, digamos, esquemitas de cómo se realizan las inyecciones intravítreas de antiangiogénicos. Para hablar de glaucoma congénito, muy poquito, porque esto es más que nada como que lo tengan en cuenta como médicos generalistas, sí van a dedicarse a la pediatría. En glaucoma congénito, la etiopatogenia fundamental es una anormalidad que se produce en el desarrollo intrauterino de la malla intraocular. Es una importante causa de ceguera infantil y más o menos la incidencia es de 1 cada 10.000 nacimientos. De acuerdo a la alteración predominante, también tenemos que se pueden clasificar en primarios y secundarios. Dentro de los primarios, la hipertensión se produce en el nacimiento en aquellos de tipo 1 y 2 y también se puede manifestar en la segunda o tercera década de la vida como un congénito tardío pero en todas ellas lo que vamos a encontrar en general son alteraciones a nivel de, el seno camerular o una inserción alta del iris o la persistencia de restos mesodérmicos que no se reabsorbieron al nacimiento. Como dijimos, las formas más frecuentes en el nacimiento y en el primer año de vida, un 85%, tiene una predominancia por el sexo masculino con una bilateralidad del 75%. Y es importante tener en cuenta que la herencia es autosómica recesiva. Entonces, como dijimos antes, la sospecha debe ser clínica por el pediatra ante un paciente que presenta epífora, fotofobia, blefarospasmo, alteración en el reflejo rojo pupilar, o bien que ya empieza a tener, digamos, una consecuencia del aumento de la presión intraocular, que es el agrandamiento del globo ocular en toda su proporción, y vamos a observar que tiene un ojo grande, que puede ser asimétrico, puede ser bilateral, y que no es una composición porque los papás tienen ojos grandes y demás. Bueno, ahí se debe derivar en forma urgente al oftalmólogo que es quien confirma el diagnóstico mediante la toma de la presión intraocular bajo anestesia y mediante la observación de distintas alteraciones, tanto en el diámetro corneal, ecográficamente en el largo axil que está aumentado y otros signos que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Esta es una imagen gonioscópica de los restos mesodérmicos. Fíjense cómo las estructuras anteriores que veíamos en un ángulo normal de un adulto, en este caso, está tapada por estos tejidos que no se reabsorbieron al momento de nacer. El tratamiento en estos casos siempre es quirúrgico y lo que vamos a realizar va a ser o una trabeculectomía o una apertura de ese seno camelular rompiendo las goniodigenesias o la persistencia de los restos mesodérmicos que se hayan producido.
Bueno, muchas gracias. Espero haber sido clara en todos los conceptos y estoy a su disposición en cualquier momento que necesiten de la cátedra.